Hombre, el proyecto de Tu amiga la columna, un poco lo que persigue es una idea, una constancia que he tenido siempre en mi vida, que de hecho en los cómics, la ilustración, es el germen de esa ilusión, ¿no? De siempre contar historias canarias, con acento canario, y la animación era lo más lógico, ¿no? Llegar desde los cortometrajes que ya había hecho, largometrajes y cortometrajes, y ahora con esta serie que un trabajo muy duro, porque realmente es un trabajo muy largo, pero se planteó la idea con el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, de ellos tenían unos proyectos de higiene postural para los colegios, y que eran como muy, de alguna forma, como siempre diciendo que no se sentaran de esta forma, de aquella forma, eran como unos marcadores de libros, era como algo muy básico y que no correspondía un poco con la época que vivimos, ¿no? La tecnología puede hacerlo mucho más dinámico y demás. Y en conversaciones que tuve con ellos, les pareció interesante lo que les proponía, ¿no? Que era hacer una serie de 8 capítulos, con unos personajes concretos, pero darle una vuelta de tuerca, ¿no? Un poco en esa línea de las series de televisión que nosotros consumíamos de pequeños, no sabes, La Tierra, El cuerpo humano, ese tipo de series, que al fin y al cabo un poco las redes también lo han cubierto a través de YouTube, pero realmente en Canarias no se había hecho nunca una cosa así, y con acento canario, lo que era muy interesante, era muy atractivo. De broma siempre digo que debería haber llamado al Guinness de los récords, ¿no? Porque todos los compañeros me dicen que es imposible hacer una serie una persona sola, y yo creo que a la animación le pasa como todas las cosas en la vida. También es verdad que yo tengo una actitud ante que cuando me dicen que algo no se puede hacer, con esfuerzo y con trabajo, porque es verdad que es una locura, ¿sabes? Estamos hablando de un proyecto que su germen, pues a lo mejor hace 5 o 6 años que se planteó. La preproducción ha sido muy dura. ¿Por qué? Porque trabajar con profesionales de la salud, donde de alguna forma te iban marcando una línea de trabajo que fuera coherente, que fuera, pues era difícil después realizar los guiones, porque los guiones también los hice yo. Entonces realmente me lo he planteado más como un proyecto artístico, ¿no? ¿Qué pasa? Que la animación realmente hay que mirar siempre tus propias limitaciones para poderla hacer efectiva. Entonces yo siempre le comento a los compañeros que claro, no te puedes plantear hacer una producción de Pixar, sino hacer una producción con la animación limitada, con la tecnología. Hay 3D y hay 2D, el 3D es un buen aliado. En esta serie, por ejemplo, Fisio, que es el protagonista, pues es 3D y se transforma en una nave espacial que va a todas las Islas Canarias. O sea, para aprender todo lo que es el cuerpo humano, todas las habilidades, todo lo que sale del tema de la higiene postural, me venía muy bien el 3D, pero siempre es verdad que si te lo planteas como un ejercicio artístico, siempre le puedes aportar tu visión. Es muy duro, porque es plantearlo todo solo. Yo al final digo que si alguien me viera a trabajar, estoy animando por un lado, mientras están los renders estoy haciendo los fondos por otro lado, diseño de personajes. Después en la parte de animación yo estoy solo, pero sí es verdad que en la parte de preproducción tengo a Mari Quintero, que es mi mujer, pero aparte es la que siempre me ha ayudado. Y siempre digo que el mundo de la animación llegué y me afiancé en él por mi mujer, ¿no? Porque ella siempre decía que era la parte lógica de mi evolución como autor, ¿no? Y realmente ella se ha dedicado a todo el tema de doblaje, le pone voz a uno de los personajes, una enamorada del doblaje, y después también con el tema de la coordinación de guiones, todo el tema de preproducción, que siempre se necesita esa persona. Pero somos 5 personas realmente, somos 2 músicos, Pablo Díaz, Jorge Pérez, después tenemos a un técnico, que es Ramón Ayala, y después tenemos todo el doblaje, pues hablar de Andreina Padrón, que hace la voz de Fisio, de uno de los personajes, Carmelo, pues otro que también hace muchos personajes a la vez, ¿no? Y es muy interesante porque en El Hierro es curioso, todo es íntegramente hecho por gente del Hierro. Y es porque en El Hierro hay una costumbre muy bonita, ¿no? Que cuando la gente te habla de alguien o cuentan cuentos, siempre ponen voces. En mi casa siempre me llamaba la atención, mis padres son los 2 herreños, y cada vez que contaban una anécdota de alguien, ponían las voces, ¿no? O sea, son muy propensos a hacer esa teatralidad, ¿no? Entonces en la animación le viene genial, porque, por ejemplo, a Len Perrocal, también otro que hace los personajes, que hace pues al fraile que está en la zona del Roque Nublo, ¿no? También lo hace esta persona. O sea, los enanos de La Palma también los hace él. O sea, hacen varios personajes a la vez. Tenemos solamente Alexis Hernández ha colaborado con nosotros, que trabaja en la Televisión Canaria, y ha hecho una colaboración maravillosa para el Dragódico de los vinos Calero. Juan Luis Calero ha querido colaborar con nosotros, y la voz pues ese Dragódico que he hecho, cansado, medio dormido y muy gracioso, lo ha hecho Juan Luis Calero. Entonces yo creo que al final es muy bonita la animación, porque partimos del texto, del sonido y después del dibujo. Entonces es un proceso muy interesante, ¿no? Es como que nos vamos nutriendo todas las partes, ¿no? Igual que trabajar con músicos, es muy bonito, ¿no? Entonces de repente todo va cogiendo, conforma una imagen. La forma de trabajar es muy diferente, pero es muy interesante.
¿no? Yo este sueño lo he perseguido durante muchísimo tiempo y siempre el propio gremio te boicotea, ¿no? Te dice que no se puede hacer este tipo de cosas. Yo creo que el mayor error que hemos cometido en Canarias es que claro que se están haciendo producciones de animación en Canarias, pero no estamos atendiendo al mercado local, porque lo vemos muy limitado. Pero yo creo que tiene también su público y yo creo que también es un acto de rebeldía, ¿no? De intentar que también nuestras cosas también tengan nuestros acentos, ¿no? Y yo creo que igual que en el teatro estamos demostrando que estamos trayendo obras de teatro fuera de aquí, que el cine tiene voz propia y nos conocen fuera, se nos tiene que empezar a quitar ese complejo de que no queremos contar nuestras cosas con nuestro acento, de que nuestra idiosincrasia y nuestra forma de cómo entender la realidad. Yo, por ejemplo, Fisio lo hice y era ver a un pescador de La Graciosa que estaba con un barco y estaba rompiéndose las redes. Es algo tan universal lo que está contando este pescador, que es una problemática del plástico, por ejemplo, que cualquier persona lo va a entender, o que un camello de Fuerteventura haga que los turistas se mareen porque no camina bien. Es algo muy demasiado universal, no creo que eso se pueda emitir en la península y ningún niño no lo pueda entender. De hecho, ya están mostrando interés pues, diferentes colegios de España, de colegios de fisioterapeutas para emitir la serie. O sea, realmente yo creo que se nos tiene que quitar ese complejo. Yo creo que tenemos que partir de las limitaciones que tenemos, pero también es verdad que en Canarias tenemos mucho talento en muchos aspectos. A nivel técnico, a nivel de la propia fundación es un ejemplo, tenemos a muchos autores de ilustración, de dibujo, que al final, como esperan un poco, para alguna forma, llegar a un Star System, y muchas veces la realidad del mundo artístico es muy dura, es muy solitaria. Yo siempre digo que la gente que se mete en este mundo, que sepa que vas a estar muchas horas solo. Yo tuve unas jornadas con esta película, casi de esta serie, pues estuve casi 3 años pues durmiendo 6 horas al día, o sea, no dormía más, yo me iba a dar mis clases, volvía a dar mis clases, o sea, la dedicación es íntegra. Y llega un momento en que como no tengas pasión en esto, no puedes hacer una serie de animación. ¿Qué ocurre? Que quizás lo que falla es que la gente quiere, lo primero de todo es pensar que esto no dedica, que la tecnología te va a permitir despistarte, ¿no? No, la tecnología es un buen instrumento, te simplifica muchas cosas, pero es verdad que el trabajo está ahí. De hecho, las grandes productoras como Disney, como Pixar, como todo este tipo de productoras, DreamWorks, nunca bajan de 4 años las producciones de largometraje, aunque tengan equipos de 1000 personas, de 1500 personas. Entonces muchas veces eso también nos muestra cómo la animación tiene un trabajo extra muy, muy importante. Pero también, por otro lado, se necesita mucha mano de obra, necesita mucha gente. Y en Canarias tenemos a gente joven que trabaja muy bien y podría conformarse esos equipos. De hecho, estamos trabajando ahora mismo en Canarias con otras producciones para exterior. Pero yo estoy empeñado en establecer un poquito el mercado local y contar nuestras historias. Sobre todo los 2 primeros objetivos yo creo que se han cumplido. Uno es ser útil, que es una serie que sea útil para los niños, para que esa higiene postural que está en su día a día la corrijan, que sean hábitos saludables, que realmente sea un buen instrumento pedagógico y didáctico para los educadores y para los fisioterapeutas de Canarias y de España. Y después la tercera o la cuarta pata de esta mesa, yo creo que los niños puedan escuchar a sus personajes hablando canario, ¿no? Sin ordinarieces, hablando en acento canario, ¿no? Porque a veces hemos confundido la canariedad con la ordinariedad. Y Chojuá era muy divertido, Pepe Monaga también. De hecho, en la serie aparecen personajes como Don Roque, que es el Roque Nublo, que es un homenaje a Pepe Monaga. Pero eso no, que lo hace un amigo maravilloso que es Rafa Vero, ¿no? Que es un periodista que lo cogí en El Hierro, que habla un canario enrajado, como se diría, y es maravilloso. Pero eso no implica que tengamos que los niños también le demos la posibilidad de que escuchen a sus personajes y que dignifiquen su territorio, su paisaje. Salen todas las Islas Canarias, salen todos los paisajes. Yo creo que para los niños también eso es emocionante, ¿no? Reconocer que en un dibujo animado aparece un lugar que está en su isla.